Con la información electoral pasó, digamos que de bajo perfil, importantes noticias económicas que el lunes pasado adelantó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿De cuánto va a ser el tijeretazo del recorte al presupuesto del gasto para el próximo año? Y, como él mismo aceptó, ¿de qué manera y hasta dónde va a menguar el crecimiento del próximo año? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle hoy a este tema, asuntos económicos que a usted le importan, para conocer las expectativas, los pronósticos de lo que pueda suceder, de lo que venga en los próximos meses, sobre todo hacia el 2017. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro, hablar con tres especialistas, con 3 puntos de vista distintos respecto de lo que podemos esperar de la economía mexicana en los próximos meses y para el próximo año. El gobierno ya prepara la tijera para recortar el gasto público del próximo año ante los riesgos financieros internacionales, aunque ello tendrá un impacto en las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. La cúpula empresarial fue la primera en reclamar mayor austeridad en el presupuesto y un recorte por alrededor de 300,000 millones de pesos para el próximo año ante la mayor depreciación de la moneda y la incertidumbre en el mercado petrolero mundial. Las autoridades hacendarias y monetarias apuestan por seguir con la disciplina fiscal y la política económica de contención de la inflación, mientras se apuntalan con una nueva línea de crédito millonaria del Fondo Monetario Internacional que podrían llegar a requerir para enfrentar las turbulencias de los mercados internacionales. La economía mexicana está blindada de las turbulencias con la renovación de la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 70,000 millones de dólares. Tendrán que subir las tasas de interés independientemente de la Fed. ¿Cuál es el nivel adecuado de la economía mexicana al que aludió el Banco de México recientemente para explicar la volatilidad del peso? Posiciones. Número 1. Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró que es necesario profundizar en el ajuste del gasto público, aun cuando la medida tenga efecto en el crecimiento de la economía. En un entorno caracterizado por riesgos no solo de carácter financiero y de mercado, sino incluso geopolíticos, la convicción del gobierno es seguir la apuesta por la consistencia de la política económica, la disciplina y la responsabilidad, agregó. Número 2. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, dijo que no se puede esperar que todo el trabajo de ajuste de nuestra economía a este entorno externo ocurra únicamente a partir de las variantes monetarias o del propio tipo de cambio, y aquí juega un papel muy importante la disciplina en materia fiscal. Número 3. En 2015, el gobierno federal redujo en 124,300 millones de pesos el presupuesto federal y para este año realizó una disminución adicional de 134,000 millones, de los cuales 100,000 millones fueron en petróleos mexicanos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a meter al tema de la economía y nos preocupa esta semana algunas declaraciones que ya se han vertido sobre la escena pública, especialmente 2. Una, la que anunció el secretario de Hacienda, un nuevo tijeretazo, un recorte para el presupuesto del gasto para el próximo año, después de que el presidente del Banco de México habría dicho también en declaraciones públicas que la política monetaria estaba llegando ya a su fin, a su agotamiento como el elemento para sostener a la economía mexicana, y que ahora habría que meterse directamente con la política fiscal, que esa tendría que ser el nuevo factor de decisión dentro de las perspectivas económicas hacia adelante. Me da mucho gusto, está hoy conmigo para entrarle a discutir este asunto Abraham Vergara. Él es de la Universidad Iberoamericana, economista de la Ibero. Luis Andrade Rosas, investigador sobre asuntos económicos de La Salle. Y Héctor Villarreal, de la Escuela de Negocios del TEC. Y arranco con... De la Escuela de Gobierno. De la Escuela de Gobierno, perdóname. De la Escuela de Gobierno del TEC. Mira, pues, y además el presidente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Sí, del CIEP. Fíjate, y yo creo que son unas declaraciones muy importantes las que mencionas. El gobernador del Banco de México, yo creo que muy prudente, pero fue muy directo, no dejó lugar a dudas. Ya lo citabas, la política monetaria está llegando a su límite. Si queremos seguir
con una macroeconomía estable hay que hacer otra cosa. Y yo creo que no fue casualidad que a las pocas horas el secretario de Hacienda pues ya hablaba de un nuevo ajuste fiscal. Lo cual creo que por un lado hay que aplaudir, o sea, dice, sí, necesitamos ser muy responsables. Estamos viviendo un entorno internacional muy volátil, cosas que ya hemos platicado en tu programa, este fenómeno de que la Fed amenaza con subir tasas de interés y todo el mundo se asusta y pareciera que hay una sobrereacción de inversionistas, etcétera, pero como que es muy importante tener a todo el mundo tranquilo. El problema es que con esto pues llegamos a un paquete económico 2017 que se tiene que presentar a más tardar el 8 de septiembre, que se antoja muy complicado. Con un margen de acción reducidísimo. Un recorte fuerte, sobre todo porque además antes de las declaraciones, antes de las declaraciones de ambos personajes, tanto el secretario de Hacienda como de el gobernador del Banco de México, hubo también una petición expresa con nombre, apellido y cantidades del Consejo Coordinador Empresarial, de la cúpula del empresariado, diciendo, a ver, lo que se necesita es cerca de 300,000 millones de recortes adicionales a los que se vienen produciendo en los últimos 2 años. ¿Es esa la cantidad que necesitamos? Creo que están muy cercanos a... aquí creo que lo más importante es ver si en verdad se han hecho esos recortes en el pasado. Y el Consejo Coordinador Empresarial son muy específicos en decir, si vamos a hacer este recorte, pero en gasto corriente, es decir, viáticos, es decir, a lo mejor secretarias, todo este mecanismo tan grande de burocracia que hay, vamos a recortarlo ahí. No lo recortemos en el gasto de infraestructura, porque eso nos podría llevar a tener problemas en el futuro. Vamos a recortarlo en el gasto corriente, que en cierta forma también todos estos programas sociales se tienen que volver eficientes, se tiene que gastar con eficiencia y sin opacidad. Tenemos que ser lo más transparente y lo más eficiente posible en todos estos gastos. A ver, pero si el recorte solamente sobre el gasto corriente, Luis, ¿por qué esperar que haya un impacto importante en el crecimiento? Bueno, porque las empresas son las que generan el crecimiento, las empresas sustentadas por el gobierno. Si tú les recortas la inversión pública, ellos, a lo mejor haya fuga de capitales. Esa fuga de capitales va a impactar a un crecimiento negativo, una disminución en el Producto Interno Bruto año con año. Entonces, como dice Abraham, lo ideal es gasto corriente y mantienes el gasto público intacto. ¿Tú crees que vaya a haber ese movimiento de capitales hacia el exterior? Hubo ya, digamos, salida de capitales, sector en el primer trimestre y una cantidad importante. Me parece que eran como 11,000 millones, si tú me corregirás, pero ¿tú crees que el entorno es tan volátil como para que eso se produzca en los próximos meses o el próximo año? Mira, Pepe, yo creo que lo que preocupa es que las cosas no se terminan de tranquilizar. O sea, entramos a 2016, fue muy volátil, pero se esperaba que esto pasara con primavera. Ahora, no le quiero llamar mala suerte, pero ahorita no se me ocurre una mejor palabra, porque pues llegaba por ahí abril y como que se estaban tranquilizando las cosas, varias variables por el lado de consumo privado y todo empezaban a tener un repunte, y es aquí donde nos preocupa, porque estos recortes al gasto público, a ver, a lo mejor los recortes a gasto corriente no son tan perniciosos como los recortes a infraestructura. Claro. Que por cierto, claro, el gasto en infraestructura está por el piso. Dices, niveles de mediados del siglo pasado. Bueno, eso dice Luis Fonserrada. Eso dice Luis Fonserrada. Están muy, que le mandamos muchos saludos. Están muy, digo, vamos a polemizar con Fonserrada. No es cierto. No, están muy bajos los niveles, sí. O sea, han caído, depende cómo los veas, pero sí, ha habido una caída por ahí muy importante. Esa está bien documentada. Y la cuestión aquí un poquito se ha compensado por inversión en el sector privado, pero hay cosas, y esto lo hemos dicho muchas veces en tu programa,
hay cosas donde tiene que llegar el sector público. Y nos suenan campanitas porque pues, ahorita uno de los temas que está sobre la mesa, muy candentes, son las zonas económicas especiales, y de repente te pones a pensar que si no llega infraestructura pública a ciertas zonas, pues no va a haber manera que esto rebote. Pero lo que yo te comentaba que fue muy mala suerte es de que por ahí, justo en abril, que se empezaron a tranquilizar las cosas, nos encontramos con estos recortes en gastos públicos, nos encontramos con un sector exportador que en algunos subsectores anda muy bien. Digo, tú te pones a ver lo que está pasando en el sector agropecuario y es espectacular. Sí, ahí la producción. Muy buenas noticias, pero hay otros sectores que están batallando más. Entonces, pareciera que vamos a cerrar el año con una tasa de crecimiento no muy buena. Yo creo que por abajo de las expectativas que venían en el paquete. Como los últimos 3 años, se han reduciendo, pero con un tipo de cambio, y eso también preocupa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Somos una de las monedas más castigadas en estos últimos meses de volatilidad internacional. ¿Por qué? Mira, el peso mexicano ha sufrido de abril para acá, de finales de abril para acá, una depreciación del 7.5%. Si nosotros lo podemos comparar esto con lo que ha venido sucediendo con Brasil, la economía número 1 en Latinoamérica, Brasil en lo que va del año se ha apreciado su moneda 5.66%. Hoy, leyendo yo unos datos de un consenso de grupos financieros, dicen que el crecimiento para el 2016 estará entre 2.3, 2.4, yo tengo algunas dudas, y para el próximo año 2.7, 2.8. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, esto no es suficiente. También veo un dato como medio muy optimista de su parte, en donde dicen que el tipo de cambio para finales del 2016 cerrará alrededor de los 18, yo creo que va a estar por arriba, y para el próximo año 17.5. No veo las condiciones, porque para que el peso se fortalezca significa que nuestra economía se va a fortalecer. Si nuestra economía se va a seguir fortaleciendo con la demanda interna únicamente, yo no le veo las posibilidades reales de ese fortalecimiento sólido y sostenido para llegar a los 18, 17.50 que dicen este año y el próximo año. Creo que estará por arriba, y eso, bien o mal, en el mediano plazo nos puede empezar a generar hasta problemas ya de inflación, que ellos mismos también ya ven la inflación un poco por arriba del 2%, más o menos 3.2 para finales del 2016, 3.3 para el 2017, creo mucho traído por el tipo de cambio. Pero a ver, hay cosas que me parecen como muy contradictorias, ¿no? Sí. Porque por un lado sí tenemos estos datos que acabas de aportar sobre el asunto de la cotización de la moneda, pero al mismo tiempo, Luis, hoy mismo el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, dice: nosotros vamos por mejorar nuestra nota nuestra nota con las calificadoras. FIG nos puede subir. ¿Por qué? Pues porque tenemos disciplina fiscal, porque hemos recibido una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional que ha renovado la confianza en el país, y esto blinda la economía. ¿Cómo un poco entender? ¿O esto es parte, digamos, de una guerra de construcción de percepciones y expectativas? No, bueno, yo lo que puedo argumentar respecto al apoyo a lo que comentaba Héctor sobre el campo, leí hace poco que uno de los sectores más que van a recortar un porcentaje de apoyo es al sector agropecuario. Entonces, con respecto hablando sobre la tasa de interés, sobre el tipo de cambio, esto no nos afecta porque no somos, digamos, un país que necesita de tanta importación de bienes importados. Entonces, la economía se ha mantenido de alguna forma por algunos sustitutos nacionales. Y lo que sí me preocupa, que aunque ahorita se ve que el campo va hacia arriba, uno de los recortes de los sectores a los que se les va a recortar el presupuesto de seis programas es el sector agropecuario. El sector salud también se va a ver afectado, el sector educación también se va a ver afectado. Entonces, una de las variables impactantes aquí va a ser macroeconómica, es la migración, por ejemplo. O sea, las remesas, pero un poco el dilema sigue ahí, Héctor, y es, por un lado, sí recortes, pero por otro lado,
la expectativa de que te suban la nota de calificación. Un poco cómo entender estos mensajes contrapuestos. Mira, yo creo que hay dos partes. Algo de lo que ocurrió, y ya los compañeros, tanto Abraham como Luis, se estaba hablando de tipo de cambio y efectos por ahí. Algo que ocurrió es que hubo, yo no le quiero llamar un pánico financiero, pero hubo mucha volatilidad en los mercados internacionales. Entonces pareciera que los inversionistas de entrada, a todos los países, todas las economías emergentes, nos habían puesto en el mismo saco. Yo creo que México tiene una oportunidad ahí, porque esta depreciación que tuvo la moneda no va emparejada a lo que hemos visto hasta ahorita en inflación. Son inflaciones históricamente bajas. Eso quiere decir que los términos de intercambio se modificaron dramáticamente. Entonces, a mí me parece que la apuesta de las autoridades financieras, de Hacienda, del Banco de México, todo en el país, dice, ¿sabes qué? Si logramos que los inversionistas nos diferencien con respecto a otras economías, podríamos alcanzar, déjame completar tu frase, podríamos alcanzar lo que el mismo Carstens dijo, un nivel adecuado de la economía mexicana. Frente a la volatilidad de los últimos meses, frente a las turbulencias financieras internacionales, el gobernador del Banco de México dijo que él esperaba que con el tiempo se tranquilizaran esta volatilidad y la economía mexicana alcanzara un nivel adecuado, en referencia, por supuesto, a el elevado precio, la cotización de la moneda que en las últimas semanas se ha disparado por encima de lo que se han depreciado otras monedas en el mundo. Estamos hablando con Luis Andrade Rosales, que es investigador de La Salle, con Héctor Villarreal de la escuela de gobierno del TEC de Monterrey, ahora sí lo dije bien, y con Abraham Vergara de la Ibero. ¿Cuál sería el nivel adecuado? ¿Cuál sería el nivel adecuado según lo que dice Carstens, o que espera Carstens que suceda, del peso o de la inflación o de el nivel de la demanda interna, en fin, de las principales variables? No me quiero salir con la tangente, pero creo que si nosotros pudiéramos contestar eso, no estuviéramos en la academia. Pero te voy a decir por qué lo pregunto. Porque me parece una declaración, digamos que muy mañosa de parte de Carstens, porque cualquiera podría acomodarse a responder cuál sería el nivel adecuado. Los niveles. Creo que el nivel, hablando de inflación, creo que el control va a estar entre 3 y 3.5. Creo que ese es un nivel adecuado. Creo que el tipo de cambio va a estar entre 18 y 19. Creo que ese es un nivel adecuado para nuestra economía. Y lo que sí no creo que sea nada adecuado es un crecimiento del 2.5, como dicen los empresarios o como dicen los financieros, que van al 2.7. Creo que ahí sí o sí tenemos que crecer más ya. Nosotros entramos hace 3 años en este gobierno diciendo que íbamos a crecer por arriba, y yo veo que cada año el crecimiento va para abajo. También creo que este recorte presupuestal salió en un momento engañoso, es decir, después de las elecciones, no antes de las elecciones, y si lo hubieran dicho antes de las elecciones creo que les hubiera ido peor, y por eso salir un poquito después. Eso sí, yo sé que es un tema más político, pero sí, claro. ¿no? Creo que el crecimiento mínimo del país debería andar alrededor del 5%, en niveles de 5%, y aún así no sería lo suficientemente grande. Pero creo que seguir creciendo a niveles del 2.3, 2.4 es totalmente insuficiente para lo que se requiere en la economía. Pero las perspectivas no son esas, porque el propio secretario de Hacienda lo adelante dice, Luis, el próximo año va a reducirse el crecimiento por el gasto, por el recorte del gasto. Sí. No hay mucho que puntualizar. Sí, digo, o sea, aquí independientemente de que se diga que no va a haber un recorte presupuestal de inversión pública, sí lo tiene que hacer, y eso le va a pegar directamente a la disminución en el PIB, el apoyo a las empresas.
vuelvo a reiterar, este apoyo al campo se va a ver disminuido y eso va a provocar una migración o una migración del campo a la ciudad o a nivel internacional. Entonces, el campo va a estar inactivo y eso sí le va a pegar al crecimiento. Entonces, como dice Abraham, yo creo que el 2.5% no lo alcanzamos. ¿Qué significa realmente 300,000 millones? Pensando en la cifra del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor. Pues depende cómo lo quieras ver, Pepe. Si nos ponemos en estricto sentido, 300,000 millones es punto y medio del PIB. O sea, ahorita traemos una economía que ha estado trabajando. Aquí lo que se vuelve engañoso, que también lo hemos discutido ya en tu espacio, es esta diferenciación entre un déficit primario y ya cuando le metes los saldos históricos, cuando le metes los requerimientos financieros completos, que metes a las empresas productivas del Estado. Y la cuestión es que llevamos varios años con una economía que anda con requerimientos financieros entre el 3 y el 4%. Yo creo que este número del Consejo Coordinador Empresarial está bien pensado porque la idea es, vamos a bajar a niveles que nos dejen en una cosa que le pudiéramos llamar, no es el término preciso, pero una especie de señoreaje fiscal. Es decir, que con el poquito crecimiento económico que tenemos y con la poquita inflación que tenemos, pudiéramos que al final del año los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público quedaran constantes. Ese tipo, no quiero usar la palabra déficit, porque a lo mejor amigos de Hacienda van a decir, es que no estamos en un déficit primario, todo. Dejémosle en requerimientos financieros para quedarnos en términos técnicos. Requerimientos financieros de la economía sí podemos manejar requerimientos financieros de 2 puntos PIB. El problema aquí, Pepe, es que cortar 1.5 puntos del PIB no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo porque yo quiero recordarle al público que muy amablemente nos escucha que el gasto no programable va a seguir creciendo. Un poco por la parte de transferencias, pero particularmente por la parte de servicio a deuda. Esto implica que si tú tienes un gasto no programable que va a seguir creciendo y quieres un recorte de 1.5 puntos, pues ¿de qué tamaño va a ser el recorte sobre el gasto programable? Sí, claro, ¿cómo acomodas esa manta? Claro. Y tenemos todavía ineficiencias, hay muchas cosas ahí. Yo creo que campo, particularmente el PEC, es de las cosas que todavía tiene espacio, pero sí preocuparía que empezáramos a ver recortes en educación. Está la cuestión de la presión en pensiones, que sigue creciendo y es parte del gasto programable. Entonces, reacomodar tu tablero no va a ser sencillo. O sea, no, parece que no va a caber todo y digamos que la falta de recursos habrá que ver cuáles van a ser los criterios para poder acomodar tanto el recorte como las definiciones del gasto. Regreso con... A ver, 1.5 adicional de recorte del PIB. Y tienes que acomodarlo después de los que ya se anunciaron en educación y salud, con crecimiento de gasto programable. Okay. Wow, parece ¿cómo se llaman los cubitos esos? El Kubrick, ¿no? El de Kubrick, ¿no? De los colores. A ver, fácil no va a ser, pero creo que sí tienen que hacer y creo que sí hay un camino por donde. En mi opinión, son los programas. Tenemos aproximadamente 161 programas sociales, de los cuales 138 de esos programas están en bajo desempeño, de los cuales todos los programas representan 15.5% del gasto público. 48 son considerados que están en la caja negra del gobierno federal. ¿Qué significa eso? Que no se sabe hacia dónde se van los recursos. No hay rendición de cuentas ni opaco, evaluación. Poco transparente. Mucho en específico está en lo que comentaba Luis, en dónde están ellos, están en Zagarpa principalmente, subsidios al campo, están en Semarnat y están en la Sedatu. Obviamente también hay que ser justos y hay que decir en los pocos que han tenido buenos, por ejemplo todo el tema emprendedor, hay resultados importantes. Entonces, creo que va por ahí, creo que va en la eficiencia, en el uso de este gasto en estos programas. Tienen que ser más transparentes, se tiene que romper este vínculo voto doy, ¿no? Voto crecimiento, ¿no? O sea, dejarlo ahí. Sé que estoy pidiendo casi un milagro. Bueno, y después de los resultados del domingo me parece que ya cada día está más complicado, que no va por ahí. Que aunque des
Con programa o sin programa, la gente está votando como le da la gana. Sí. Afortunadamente. Afortunadamente, la gente ya está viendo eso, ¿no? O sea, Luis, ¿cómo ves? Bueno, aunado a esos recortes en esos tres sectores, un sector que sale ganando, y lo han anunciado, es el apoyo, contrarrestando este recorte, va a haber un apoyo al sector turismo de 2% respecto a lo que se apoyó en el a inicios de 2015, finales de 2015. Entonces, quiere decir que voy a apostar por el sector que me está dando ganancias, que me está sustentando esta estabilidad económica que no existe en ningún país emergente, que debido al cambio del tipo en el aumento del dólar. Pues sí, lo decíamos en el corte, ¿no, Héctor? Spring breaks y hasta los enojados con el status quo en Estados Unidos este fin de semana, digo, estas vacaciones, este verano, se van a venir a la Riviera Maya y a todos los lugares, todos los principales destinos turísticos de este país con el dólar a 19. Sí, yo creo que todavía no terminamos de entender los efectos de un tipo de cambio de este tipo. Perdón, digo la redundancia, un tipo de cambio como el que estamos observando. La verdad es que ahorita pues los dólares compran muchísimo en México y eso pudiera tener efectos, Pepe, que ahorita no es tan sencillo visualizar. Un efecto inmediato, ya comentaba Luis, es lo que puede pasar en turismo. No sabemos qué pasa en el mercado de bienes raíces, porque pues ahorita los dólares tienen mucha capacidad de compra, pero es parte de un paquete más grande. Lo que están haciendo ahorita los bancos centrales en varios lugares del mundo son experiencias inéditas en la historia del mundo. Por ejemplo. Sí, toda esta idea de, pues incluso los bancos centrales que están jugando con tasas negativas y te cuido tu dinero y te cobro un poquito en lugar de pagarte, y cómo va a venir todo el reacomodo de monedas, es muy difícil hacer pronósticos. Yo creo que por eso el Banco de México, que en mi humilde opinión se ha manejado muy bien, ha sido la idea de, ¿sabes qué? Pues que el peso se recupere, sabemos que hay muchas burbujas, ha habido mucha especulación. Yo creo que hay que perderle el miedo a lo que está haciendo la Fed, este camino de la recuperación de tasas. Hay que distinguir entre efectos reales y efectos especulativos y pensar que eso nos devuelva, al menos en la parte monetaria, una estabilidad. Bueno, pero ahí incluso el gobernador del Banco de México ya dijo que se desligara o no tendría mayor temor en desligarse de lo que haga la Fed, y si aquí necesita subir la tasa, dice que va a seguir a la Fed, dice que va a seguir a la Fed. Pero, a ver, sí, o también podría subirla independientemente de que la Fed no la subiera. Y se espera un crecimiento. O sea, se espera un crecimiento en las tasas. Pues cerrar este año en 4.25, que sería 50 puntos base, y el próximo año a llegar hasta un 5%. Bueno, de las tasas de referencia. Eso sí le pega al crecimiento, igual hasta más que la reducción del gasto corriente. Sí, y estás hablando de que aumento de tasas cuando todavía tienes inflaciones bajas. Es una decisión difícil, o sea, es una decisión difícil y todo, pero esta idea de... A mí el mensaje se me hace muy interesante como lo están presentando. Si la Fed sube tasas, no nos va a temblar la mano para subirlas nosotros tampoco. Y creo que todo esto de lo que ya platicábamos, de la línea del Fondo Monetario Internacional y todo, es decir, estamos preparados para aguantar embates contra nuestra moneda. No se metan por ahí. ¿Les saldrá el mensaje o no? No lo sabemos. No, bueno, pero es que además esto lo han llevado a nivel de la turbulencia, que incluso es más allá de factores económicos, políticos, incluso geoestratégicos. Geopolíticos, exactamente. Creo que esta idea de subir la tasa de interés es precisamente para que la inversión de capitales, la inversión de cartera, no se vaya, O sea, que se sigan manteniendo aquí en el país. Entonces, creo que por ahí viene también esta idea de decir, vamos a subir 50 puntos base, 70 puntos base nuestra tasa de interés, y quédense con nosotros, considerando estos puntos que suceden en Europa, las tasas negativas. Es que lo vieron, ¿no? El primer trimestre de este año, Luis, la salida de capital fue una cosa importante, ¿no? Y fue por millones, me parece que cuentan. Y fue por lo mismo, o sea, una disminución de la inversión local o un desajuste de la moneda. O sea, entonces tú como inversionista extranjero, ¿qué hago? O sea, sigo, dejo mi dinero o lo saco. Entonces, esta inestabilidad en el primer trimestre hizo que existiera esta fuga de capitales tremenda. Bueno, pues creo que se van, creo que si alguna conciencia hay en la mesa es que hay confianza en el Banco de México, más que en cualquier otra de las instituciones.
económicas, Luis. Héctor. Bueno, yo creo que hay mucha confianza en el Banco de México, sin duda, se están moviendo en un terreno muy complicado, parece que ahí las cosas van. Yo creo que me quedo con el mensaje que estás diciendo, Pepe, la política monetaria está haciendo su parte, tenemos que pensar en una política fiscal de más largo plazo. Pues ahí está el asunto, vamos a darle seguimiento porque además va a haber noticias económicas en los próximos semanas y meses, sin duda. Muchas gracias, Héctor Villarreal, de la Escuela de Gobierno del TEC. Como siempre, Héctor, un placer haberte tenido acá. Y por supuesto, Abraham Vergara, muchas gracias. Economista de la Ibero, muchas gracias. Y Luis Andrade Rosas de La Salle, economista de La Salle, investigador. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.